¿Y si el mayor límite de tu vida nunca hubiera estado en vos? Hay una pregunta que me persigue hace unos días, que es, ¿y si muchas de las cosas que creemos que son nuestros límites en realidad nunca fueron nuestras? Vivimos convencidos de que nos falta disciplina, talento, inteligencia, contactos o suerte. Nos repetimos que hay personas que nacieron para grandes cosas y otras que simplemente tienen que conformarse con una vida común. Pero, ¿y si el problema nunca hubiera sido quién sos, sino el lugar de donde aprendiste a mirar el mundo? Hace unos días me encontré con una historia que seguramente vos también has visto o te has cruzado en redes sociales. La de los peces koi. La historia dice que si un pez koi vive en una pecera pequeña, apenas crece unos centímetros. Pero si ese mismo pez vive en un gran estanque o en un lago, puede llegar a medir casi 1 metro. El mismo pez, la misma genética, el mismo potencial, lo único que cambia es el entorno. Cuando la leí pensé, qué historia espectacular. Pero enseguida me apareció la pregunta, ¿será verdad? Porque una cosa es que una historia sea inspiradora y otra muy distinta es que sea cierta. Y en redes sociales vemos tanto fake que bueno, hice lo que me gusta hacer y me puse a investigar. Y descubrí algo que me sorprendió. La versión que circula por internet suele decir que el pez koi libera una hormona que limita su crecimiento según el espacio donde vive. Sin embargo, los biólogos explican que la realidad es bastante más compleja. El crecimiento de un koi depende de los factores como la calidad del agua, el oxígeno, la alimentación, el estrés y la densidad de peces. Y por supuesto, lo que estamos hablando, el espacio disponible. No existe una evidencia sólida de que una única hormona sea la responsable de ese crecimiento limitado. Y lejos de decepcionarme, hizo que la historia me gustara un poco más. Porque entendí que el verdadero valor de esa historia no está en el pez, está en nosotros. Porque los seres humanos también vivimos dentro de un estanque. Y no hablo de agua, hablo del ambiente en el que respiramos todos los días. Las conversaciones que escuchamos, las personas con las que compartimos tiempo, las frases que repetimos y las ideas que damos por ciertas. También, y no alejado de lo que hoy es en día, el contenido que consumimos. Todo eso va moldeando nuestra forma de entender el mundo. Hay un psicólogo llamado Albert Bandura que dedicó gran parte de su vida a estudiar cómo aprendemos. Y llegó a la conclusión fascinante que gran parte de nuestra conducta no nace de la experiencia propia, sino de cómo observamos a los demás. Aprendemos mirando. Si creces viendo que nadie emprende, emprender deja de ser una posibilidad. Y si nadie invierte, invertir parece reservado para otras personas. Y si tu entorno todos creen que con esto no alcanza, eso no alcanza, es muy probable que vos también termines creyéndolo. No porque seas menos capaz, sino porque tu cerebro necesita una referencia para entender qué es lo normal. ¿Cuál es el normal? Eso que Tony Robbins llama como el termostato, que todos tenemos un cierto termostato en el que manejamos nuestro normal. Y acá aparece algo que me parece increíble. La mayoría de las personas cree que piensa por sí misma, pero muchas de las ideas que defendemos con tanta seguridad nunca las elegimos nosotros. Las heredamos la relación con el dinero, con el trabajo, con el éxito, con el fracaso, con el amor, con el riesgo, con el tiempo. Y lo más peligroso es que como llevamos tanto tiempo escuchándolas, terminamos creyendo que son nuestras. Hay una frase que dice que los peces son los últimos en descubrir el agua.
Y creo que a las personas nos pasa exactamente lo mismo. Nos cuesta muchísimo detectar el entorno que nos está moldeando porque vivimos inmersos en él. Por eso, cuando alguien cambia radicalmente de vida, muchas veces no fue porque encontró el secreto mágico. Fue porque cambió las conversaciones. Cambió de libros, cambió de referentes, cambió de preguntas. Y cuando cambian las preguntas, cambian también las respuestas. Muchas veces pensamos que para transformar nuestra vida necesitamos un gran cambio. Mudarnos, cambiar de trabajo. Y a veces no hace falta tal salto. Solamente basta con empezar de una manera silenciosa, tranquila, paso a paso. Empezar a moldear nuestro nuevo entorno, con un libro, con un podcast, con una persona que te hace pensar y mirar distinto, con una conversación que rompe con creencias que llevabas años sosteniendo. Porque antes de cambiar nuestra realidad, primero debemos cambiar el mapa que tenemos de esa realidad. Y quizás ese sea el verdadero propósito de este episodio de Disruptiva. No decirte qué tenés que pensar, sino acercarte ideas que amplíen tu mapa. Ideas que te incomoden, que desafíen lo que dabas por sentado, que te hagan mirar tu vida desde otro lugar. Porque cuando cambia la manera en la que interpretamos el mundo, también empiezan a cambiar nuestras decisiones. Y cuando cambian nuestras decisiones, tarde o temprano también cambia nuestra vida. Así que hoy no quiero despedirme diciéndote que tenés un potencial infinito. Eso seguramente ya lo escuchaste 1000 veces. Quiero dejarte con una pregunta un poquito incómoda. Si hubieras crecido rodeado de otras personas, de otras conversaciones y otras posibilidades, ¿seguirías creyendo que tus límites son los mismos? Tal vez nunca fuiste un pez pequeño. Tal vez pasaste demasiado tiempo creyendo que el tamaño de tu pecera era el tamaño de tu mundo. Si este episodio te gustó, en la revista Disruptiva vas a encontrar la investigación completa sobre esta historia. ¿Qué dice realmente la biología sobre los peces koi y por qué el entorno tiene un impacto mucho mayor a nuestras decisiones de la que nos imaginamos? Yo soy Manuela García Ruiz, esto es Disruptiva y nos encontramos en el próximo episodio para seguir cuestionando esas ideas que muchas veces aceptamos sin preguntarnos de dónde vienen. Porque las mejores transformaciones no empiezan cuando encontrás todas las respuestas. Empiezan cuando te animás a hacer una mejor pregunta.